Salmo 140. El clamor y la confianza de un alma calumniada. Este salmo se titula Al músico principal. Un salmo de David. El tema es similar a muchos de los otros salmos de David, en los que clamó a Dios en tiempos de angustia. Esta angustia parece ser calumnias contra él, tal vez cuando era un fugitivo que escapaba de la corte de Saúl. Algunos piensan que el músico principal es el Señor Dios mismo, y otros suponen que es un líder de coros o músicos en la época de David, como Emán el cantor o Asaf, una Crónica 6:33, 16, 4-7 y 25, 6. Charles Spurgeon comentó: el escritor deseaba que este himno experimental estuviera bajo el cuidado del maestro principal del canto, para que no se dejara sin cantar ni se cantara de manera descuidada. A. Hombre malo, palabras malas, maquinaciones malas. 1:1-3, oración por liberación. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Sela. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Muchas veces en la vida de David, él sufrió bajo la presencia y presión del mal y de hombres violentos. Este canto desesperado vino de tal época, y muestra su urgencia al no tener preludio de alabanza o contemplación. David fue directo a su súplica. Y el cantor estaba siendo calumniado por hombres malvados y violentos, que estaban preparados, si la ocasión se ofrecía, para agregar violencia real a su discurso mentiroso. Morgan. 2. La calumnia y la difamación siempre deben preceder y acompañar a la persecución, porque la malicia misma no puede incitar a la gente contra un buen hombre, como tal. Para hacer esto, primero debe ser representado como un mal hombre. Orne. 3. El perseguido se dirige a Dios en oración. No podía hacer nada más sabio, quien puede enfrentarse al hombre malvado y derrotarlo, salvo el mismo Jehová, cuya bondad infinita es más que un rival para todo el mal del universo. Spurgeon. B. Los cuales maquinan males en el corazón. Esos hombres malos eran conocidos por los males en el corazón. Sus malas acciones no eran accidentes desconectados de su verdadera naturaleza, como se muestra en que siempre estaban listos para el conflicto y la guerra. Y males en el corazón, es terrible tener una condición del corazón como esta. Cuando la imaginación se regocija por hacer daño a los demás, es una señal segura de que toda la naturaleza está sumida en la maldad. Spurgeon. 2. Cada día urden contiendas. John Trapp señaló que el hebreo es, urden guerras, como las serpientes recolectan veneno para vomitar a otros. Trapp. Se aguzaron su lengua como la serpiente. El deseo de guerra y maquinaciones a menudo se expresa con palabras punzantes y venenosas. David sentía tanto el aguijón como el veneno de tales hombres y sus palabras. Y, como la serpiente, o afilando sus lenguas, como se dice que las serpientes afilan la suya cuando están a punto de morder, o mejor dicho, usando palabras tan afiladas y penetrantes como la mordida de una serpiente. Pole. 2. Era una noción común que las serpientes insertaban su veneno por la lengua, y los poetas usaban la idea como expresión poética, aunque es cierto que la serpiente hiere con sus colmillos y no con su lengua. No debemos suponer que todos los autores que usaron ese lenguaje estuvieran equivocados en su historia natural, más de lo que no se puede acusar a un escritor de ignorancia de la astronomía porque habla del viaje del Sol de este a oeste. Spurgeon. 3. Áspid, la palabra traducida como víbora, áspid, atsub, solo aparece aquí, y quizás sea imposible determinar a qué especie se refiere. Como la palabra, en su propio significado, parece expresar enrollar o inclinarse hacia atrás, un acto común a la mayoría de las serpientes. Quito, citado en Spurgeon. 4. Pablo citó el versículo 3 en Romanos 3:13 como parte de su descripción de la profunda pecaminosidad del hombre. En principio, Pablo expandió la idea más allá del sentido original de David y aplicó el concepto a toda la humanidad en su condición caída. De Selah, esta palabra indica algún tipo de pausa, ya sea para una expresión musical o para un pensamiento y meditación cuidadosos o ambos. Selah se repite 3 veces en este salmo, y aquí indica que la profunda pecaminosidad del hombre es digna de nuestra cuidadosa consideración. A menudo pensamos muy poco en la grandeza de Dios y muy poco en la pecaminosidad del hombre.
Y lo que emerge claramente de este pasaje es el mal que puede surgir, no de la presión de las circunstancias, sino del amor por la violencia, la crueldad y la intriga por sí mismas. Kidner. 2. Nos encontramos con Selah aquí por primera vez desde el Salmo 89. Desde el Salmo 90 al Salmo 140 no ocurre ningún Selah. ¿Por qué fue omitido en estos 50 no podemos decir, así como tampoco por qué tan a menudo se repite en otros? Sin embargo, solo hay unos 40 salmos en total en los que se usa. Boñar, citado en Spurgeon. 2, 4 a 5, oración por preservación. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. Selah. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. En la primera parte de este salmo, David reconoció la presencia de hombres impíos y de hombres violentos. Con una visión tan realista, luego pide a Dios, guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Y así David fue perseguido como rebelde, Cristo fue crucificado como blasfemo y los cristianos primitivos fueron torturados como culpables de incesto y asesinato. Orne. 2. El impío puede desear, planear y ejecutar con arrogancia, pero el amo del universo no puede tolerar la anarquía por mucho tiempo. Con este fin, la súplica se convierte en una oración imprecatoria. Van Gemeren. B. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Esperaban hacer tropezar a David con una serie de lazos, cuerdas, redes y trampas escondidas, muchas de las cuales eran expresadas en sus venenosas palabras. Versículo 3. David no estaba ciego a las trampas, pero tenía esperanza en la ayuda de Dios. Y cazaron a David como lo harían con una peligrosa bestia salvaje, una, mientras se esforzaba por atravesarlo con la lanza, otra, para enredarlo en sus trampas, para tomarlo y sacrificarlo ante el pueblo, con el pretexto de ser enemigo del Estado. Clarke. 2. Los enemigos de David deseaban atraparlo en su camino de servicio, la forma habitual de su vida. Saúl tendió muchas trampas para David, pero el Señor lo guardó. Spurgeon. 3. Como son, los lazos y las cuerdas, colocadas para nosotros por ese artista astuto y experimentado, que se preocupa de que no aparezca nada a la vista, excepto los seductores cebos del honor, el placer y el beneficio, mientras que de las dificultades no tenemos conciencia hasta que nos encontramos enredados y atrapados en ellos. Orne. 4. Si un hombre piadoso puede ser engatusado, sobornado, intimidado o hecho enojar, los malvados lo intentarán. Están dispuestos a tergiversar sus palabras, interpretar mal sus intenciones y desviar sus esfuerzos. Están listos para adular y mentir, y hacerse mezquinos hasta el último grado para poder lograr su abominable propósito. Spurgeon. Selah. Cuando David consideró el peligro que venía de quienes se oponían a él, esto provocó una pausa pensativa. Ve buscar la ayuda de Dios. 1. 6 a 8. Oración al Dios de fuerza y salvación. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová Señor, potente Salvador mío. Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento, para que no se ensoberbezca. Selah. Dios mío eres tú. David no adoraría a ningún otro Dios, su lealtad era solo para Yahvé. Esta devoción le daba la confianza de que Dios escucharía la voz de sus ruegos. Dios no solo escucha las palabras del clamor, también escucha la voz del clamor. Es distintiva y consignificativa para él. Y, tú eres mi Dios, en oposición a los dioses de los paganos. Ellos pueden adorar a Baal y a Sera, pero, tú eres mi Dios. Considero a otros dioses como ídolos, obras de manos de hombres, y los desprecio. Spurgeon. Ve, Jehová Señor, potente Salvador mío. David clama a Yahvé, Dios, su amo, Señor, Adonai, reconociéndolo como el Señor de su vida, y a ningún otro Dios. El Dios verdadero realmente podría ayudar a David, siendo su potente Salvador. Y, para él, y para todos los demás, su escape ha sido maravilloso, como podría explicarse, excepto que un escudo invisible había estado a su alrededor,
cubriendo su cabeza en el día de la batalla? Meyer. C. Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. David conoció muchas batallas literales, pero también vivió muchas batallas con hombres mentirosos y calumniadores. David testifica que Dios ha sido su protección, su escudo, su armadura en esas batallas. Según Meyer, citado en Spurgeon, día de batalla se traduce mejor como día de armadura. Y, es decir, Dios había sido el escudero de David. El Señor había llevado un escudo delante de él, en lugar del arnés en el que los guerreros ponían su confianza. Dios había cubierto a David con una cota de malla, armadura, a través de la cual ninguna espada del enemigo podría abrirse camino. Spurgeon. D. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. Al reconocer la supremacía de Yahvé, David se da cuenta de que si Dios ayudaba al impío, entonces ellos se ensoberbecerían. Él ora para que Dios obre en favor de su pueblo y en contra de los deseos del impío. Selah, cuando David consideró la necesidad de detener a los malvados en su malvado plan, hizo una pausa pensativa. 2. 9-11, la oración de David con respecto a los impíos. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas. Serán echados en el fuego. En abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. En cuanto a los que por todas partes me rodean, como no sabemos la ocasión exacta en la vida de David para esta oración, no sabemos a quién se refería con los que lo rodean. Pudo haber sido Saúl, quien fue por mucho tiempo el enemigo persistente de David. Pudo haber sido Doeg, que fue un hombre malvado y violento que dio un informe falso contra David, 1 Samuel 21-22. Y, si esta oración es sobre Saúl, es otro ejemplo significativo de cómo David no atacaría violentamente a Saúl incluso cuando tuvo la oportunidad, 1 Samuel 24, 1-7, 1 Samuel 26, 7-11. David no quiso tocar a Saúl, a pesar de todos sus pecados y faltas. Saúl era el rey ungido de Dios. Cuando David era atacado por Saúl, él derramaba su corazón en oración al Señor, confiando el castigo de Saúl a Dios en el cielo, en lugar de tomarlo en sus propias manos. B. La maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. David ora por simple justicia con respecto a sus enemigos. Ora para que sean cubiertos con la misma maldad que ellos habían hablado contra otros. Bajo el nuevo pacto, se nos dice que no devolvamos mal por mal, Romanos 12:17, pero simpatizamos con el clamor de David por justicia. Y sus labios, que proferían maldad contra otros, serán el medio para cubrirse de confusión, cuando de su propia boca sean juzgados. Esas lenguas, que han contribuido a prender fuego al mundo, serán atormentadas con las brasas ardientes de la venganza eterna. Orne. Se caerán sobre ellos brasas. David ora para que el mismo fuego que los impíos derramaban sobre otros se derramara sobre ellos. Ora para que esto destruya a los impíos y para que sean perseguidos por el mal hasta que sean derrocados. Y las brasas y los abismos son probablemente metafóricos, los primeros, por las palabras mordaces que les encantaba usar, los segundos, por las trampas y obstáculos que han creado para otros. Kidner. 2. El salmista sin duda tenía ante sus ojos la imagen de Sodoma, donde carbones encendidos cayeron sobre las ciudades culpables, y donde los hombres tropezaron en el fuego. Y cuando intentaron escapar, cayeron en los pozos de lodo profundo y perecieron. Spurgeon. D. En abismos profundos, estos hombres malvados cazaban a David, versículos 4-6. David ora para que se les devuelva lo mismo, que los cazadores fueran perseguidos por su propia maldad. Y los juicios de Dios contra los pecadores están emplumados de sí mismos, como un ave a la que se le dispara una flecha que sale de su propio cuerpo. Trap. 2. Los malhechores y los falsos acusadores no obtendrán un establecimiento duradero, sino que el castigo perseguirá al pecado a través de todos sus dobles, y se apoderará de él al final como su presa legal. Orne. 3. 12-13. Confianza en la victoria de Dios. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Los rectos morarán en tu presencia.
Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido. David permanecía confiado en que Dios defendería a su pueblo afligido. Esto significaría justicia para el pobre y otros que sufren por las palabras y obras de hombres malvados. Y Van Gemeren comentó que la forma verbal de yo sé es expresiva de una condición presente, un grito de victoria. 2. Yo sé, tanto por la palabra de Dios, que lo ha prometido, como por mi propia experiencia en el curso de la providencia de Dios. Pole. 3. El movimiento final, VV. Salmo 140, 11-13, es una afirmación de fe. El cantor confía en que en el gobierno de Jehová, los hombres malos no pueden continuar. Los afligidos serán librados, y los justos y rectos serán perfectamente vindicados. Morgan. 4. Que los hombres injustos y opresores, al final, sufrirán proporcionalmente. Estamos seguros de esta consideración, es decir, que el Todopoderoso es el patrón de los heridos y oprimidos. Orne. Muchos hablan como si los pobres no tuvieran derechos dignos de ser notados, pero tarde o temprano se darán cuenta de su error cuando el juez de toda la tierra comience a defenderlos. Spurgeon. Toda persona que es perseguida por causa de la justicia tiene a Dios como su ayuda y refugio especiales, y el perseguidor tiene al mismo Dios por enemigo especial. Clarke. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Este salmo termina con una nota de confianza. Aunque atacado por los impíos, David confiaba en el Señor y le entregó todo su deseo de retribución. David creía que al final, los justos estarán agradecidos y los rectos morarán en tu presencia, la mejor recompensa de todas. Y, en el momento de la intervención y la reivindicación, los justos cambiarán sus oraciones de liberación por cánticos de triunfo. Van Gemeren. 2. La última línea es totalmente positiva. Su corazón es libre para encontrar su verdadero hogar, y sus últimas palabras coinciden con el clímax al que se mueve toda la escritura, y sus siervos le servirán, y verán su rostro. Apop. 22.3. Kidner. 3. G. Campbell Morgan señaló que el Salmo 140 comienza con grandes problemas y dolor, pero termina en alabanza y triunfo. Si el dolor es una certeza, también lo es la acción de Jehová. El dolor y las tinieblas llegan a todos los hombres, pero solo los que conocen a Dios y están seguros de Él hacen del sufrimiento, y de la noche, ocasiones de salmodia triunfante. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl